y por ello senadora, por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para de manera arbitraria violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. El senador Ricardo Anaya hizo el ridículo monumental en la Cámara de Senadores. Se estaba discutiendo lo de la reforma a la Guardia Nacional, una de las reformas estructurales del Plan C que tiene propuesto el presidente López Obrador, y toda la sesión estuvo en contra, estuvo criticando, estuvo hablando de lo malo que ha sido el gobierno de Morena, incluso hasta reconoció, porque lo reconoció también el Meco Cortés, que todo el desmadre de la violencia se originó en los términos de la administración de Vicente Fox y en el principio de Felipe Calderón, cuando le declaró la guerra a el NARCO, al crimen organizado, le dio un garrotazo al avispero, alborotó a unos cuantos cárteles que había, los alborotó, los fragmentó y se crearon un chingo de grupos que hasta la fecha hemos estado padeciendo de ellos. Además de que está comprobadísimo de que era aliado de los de Sinaloa, con su brazo derecho, Genaro García Luna, quien está purgando en Estados Unidos una condena por ese motivo. Está comprobado de que el brazo derecho de Felipe Calderón era un miembro del Sinaloa. El Borolas, él dice que él no se dio cuenta, pero pues estaría muy pendejo para no darse cuenta. ¿Qué es lo peor? ¿Que esté pendejo y no se diera cuenta, o que también fuera un aliado de los de Sinaloa? Las dos cosas están de la chingada, pero lo más seguro es que sí sabía, pero se hacía güey. Porque ¿de qué está viviendo allá en España? ¿Con qué se está manteniendo? Una vida como la de Madrid. Pues yo creo, seguramente con todo el dinero que recibió de esos cárteles y que lo tiene ahí muy escondidito en paraísos fiscales. Pero bueno, esa es una opinión mía solamente. Cada quien de ustedes tiene la suya, déjenmela en la caja de los comentarios. Vamos a escuchar la ponencia de este senador del PAN, Ricardo Anaya, y cómo senadores de Morena pues le caen el hocicote, y al final el ridículo monumental donde se equivoca Ricardo Anaya y vota a favor de la reforma enviada al Senado por López Obrador. Vamos allá y les pido que me regalen por favor su poderoso like. ¿Con qué objeto, senador Anaya? 2 minutos. Muy bien, Alejandro. Estábamos todos muy tranquilos, pero ya se encendió. Pedí la palabra para rectificar hechos, porque el discurso ha sido vehemente, pero me parece que se ha faltado la verdad en algunos datos. A ver, el primero. Vehemente. ¿Qué se oyó? No, vehemente. A ver, primero, hay un libro muy famoso, clásico, escrito en los años 50 de Hoff, Cómo mentir con estadísticas. Y una de las trampas, digamos, más conocidas es escoger los periodos. Pero vamos a ser objetivos. Antes de la militarización, que fue el sexenio de Fox, hubo 60,000 homicidios. Arranca con Calderón la militarización, nos vamos a 120,000 homicidios. Continúa la militarización con Peña, nos vamos a 160,000 homicidios. Se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200,000 homicidios. ¿Cuál disminución? Punto número 1. Punto número 2. En el sexenio de Calderón, 18,000 personas desaparecidas. En este sexenio ya van más de 50,000 personas desaparecidas, de tal forma que inclusive el dato de los 200,000 homicidios podría estar subestimado. Entonces, entiendo que tenemos todos derecho a hacer nuestros planteamientos, pero sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad. ¿Es cuánto? Primero,
Senador Ricardo Anaya. Gracias por la alusión. Voy a contestar estadística por estadística, pero antes señalar que los grupos generadores de violencia en este país no fueron creados en el sexenio del presidente López Obrador. Fueron creados en los sexenios del PAN y del PRI. Y le hago la lista, y anótele bien. Cartel de Sinaloa, creado en el periodo del PRIAN. Cartel Jalisco Nueva Generación, creado en el periodo del PRIAN. Cartel de la Familia Michoacana. Santa Rosa de Lima. Sí debe de saber bien el senador Anaya su estado central, Guanajuato. Que por cierto hay más homicidios ahí que a pesar de la contingencia que hay ahorita en Sinaloa. Cartel de los Zetas, ahora Cartel del Noreste. Guerreros Unidos. Ningún grupo generador de violencia en este sexenio. Todo es herencia de ustedes, del PRI y del PAN. Y sí es verdad que ha bajado los índices de homicidios, lo quiero volver a precisar. Andrés recibe en el 18 más o menos 100 homicidios por día. Ahorita hay alrededor de 80 homicidios por día. Hay un descenso. Pasa que, como lo dije, se hace una cuenta mañosa por parte de sus asesores, que son los principales periodistas chayoteros, que nada más suman la cantidad total de homicidios. Eso sí es ser mañoso en el manejo de las estadísticas. Eso sí es ser maniobrero. Ustedes tienen que aceptar que ya no son oposición, porque oposición es decir esto no y esto sí. Ustedes son reacción. Si Andrés dice blanco, usted dice negro. Y si Andrés dice negro, usted dice blanco. Ustedes no son opositores, son reaccionarios. Por eso les va mal. Y si siguen con esa narrativa, les va a ir peor. Concluye, senador. Porque como bien lo dijo don Benito Juárez, el triunfo de la reacción, no dijo de la oposición, es moral y estadísticamente imposible. Por ello es que Acción Nacional votará en contra de la militarización, pero a favor de la seguridad. Por eso hago un llamado respetuoso a ustedes, legisladores, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a que juntos construyamos una propuesta para la seguridad que atienda temas fundamentales. Por ejemplo, que logremos tener una ruta de transición para lograr una policía verdaderamente civil, pero que ahora sí tengamos un modelo ordenado, fiscalizado por instancias nacionales e internacionales para que realmente se confirme que sí vamos hacia la parte civil y no hacia la militarización. Nosotros nos han dicho, entonces quieren que se salga el ejército de forma inmediata de las calles. No, no queremos eso, porque desmantelaron la policía, no solo la federal, las estatales, y le quitaron todos los recursos a las policías municipales. No hay policías, los desmantelaron. ¿Qué queremos? Que sí se aprovechan nuestras fuerzas armadas, pero con un uso responsable y limitado del uso de fuerza y de la temporalidad. Esto es lo que hace la diferencia, la temporalidad. Para que... Bueno, lo curioso es que hasta ahora se quejan. Nunca se quejaron con Enrique Peña Nieto, ni menos con Felipe Calderón cuando sacó al ejército a combatir. Me acuerdo que a los Zetas, todos los carteles, menos al de Sinaloa. Al de Sinaloa lo protegió con la Policía Federal, que era su brazo armado. Ahí nadie del PRI y el PAN se quejaron. Ahora se quejan de todo, pero pues la realidad es que todos esos grupos delictivos son herencia prianista, como ya lo dijo el senador de Morena. No hay de otra. Los panistas son unos hipócritas de primera y además no hay en este país una corporación civil
en ningún estado que pueda hacerle frente a esos grupos criminales, porque todos los grupos criminales tienen exmilitares, unos de élite, que fueron exmilitares de élite, como mandos operativos de esos grupos criminales, con toda la capacidad, con todo el adiestramiento que tuvieron, y ahora ellos se los dan a los que van reclutando. Entonces, ahí está Nuevo León, tiene una policía estatal civil, todos los estados tienen una policía estatal civil y ninguna ha podido con estos grupos criminales. El único que le hace frente es el Ejército, la Marina y la Guardia Civil. Pues, la verdad, fuera de lugar, lo que estos senadores, Anaya, Ricardo Canallín y Marco Cortés, están hablando, que ahora sí se oponen a la militarización, pero antes, en tiempos de Calderón, nunca se opusieron. Al menos ya están reconociendo que Felipe Calderón fue el que le dio el garrotazo al avispero y las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. Dicen que las estadísticas están amañadas, que se miente con las estadísticas. Pues las estadísticas no son mentira, si no se hicieran. Entonces, estos crímenes, los homicidios en las estadísticas iban a la alza, a la alza, a la alza, a la alza, a la alza. Llegó López Obrador, siguieron un poco a la alza, después se detuvieron y han ido un poquito a la baja. Todavía hay muchos problemas, nadie dice que ya estemos a salvo, pero al menos las estadísticas lo dicen. Hay muchos muertos, eso sí, pero las estadísticas lo dicen, que se ha disminuido un poco, porque se han atacado las causas antes que, pues, hacer una guerra contra esos grupos criminales donde el más afectado es el pueblo. O sea, se atacan las causas. ¿Por qué existen esos grupos? Entonces hay que atacar esas causas. Bueno, ya por último vamos a escuchar a la senadora de Morena, Andrea Chávez, porque también pues les da para llevar. Escuchemos. Gracias. Rápidamente para comentarles a los compañeros que hablan con mucha ligereza del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70 del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina. Todas ellas tenían algo en común. Eran englobadas desde el Plan Cóndor implementado desde el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña hasta la Patagonia argentina, y casi lo lograron. Fueron 100,000 militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos, que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile 40,000, en Argentina 30,000 desaparecidos que aún no aparecen, arrojados brutalmente al mar. En Uruguay 20% de la población arrestada en algún momento. En Paraguay el 15% de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió: la orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, y por senadora, ello por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para
de manera arbitraria violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Gracias. Bueno, ahí está. Mexicanos, más claro ni el agua. Son diferentes los contextos de la militarización cuando estaba el PRI en los 70s a la militarización de ahora, que es para atacar, combatir a esos grupos delictivos que tanto daño hacen al país. La verdad, así concluyó muy bien la senadora Andrea Chávez, porque les cayó todo el hocicote a estos prianistas que lo único que hacen es ir al Senado a negarse, pero por fortuna pues no tienen la mayoría y no van a poder echar para atrás nunca más, al menos en este sexenio, las propuestas y las reformas estructurales. Y para terminar, el ridículo del día lo hizo el senador Ricardo Anaya del PAN, porque al momento de votar, bueno, toda la sesión estuvo en contra de esta reforma a la Guardia Nacional y al final, en un garrafal error, en una equivocación de él, votó a favor. Así fue el ridículo monumental de Ricardo Anaya. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Perdón, en contra. ¡Perfecto! Rectifico. ¡Bravo! Me estaba distrayendo. Queda con registrado. ¡Bravo, senador! ¡Eso! Queda registrado el sentido Queda de su voto, registrado senador. a favor. Bueno, pues así fue como concluye este video, donde pues los prianistas, como siempre, en este caso panistas 100%, se están oponiendo a una reforma más de las reformas estructurales del Plan C, que tanto nos van a ayudar para limpiar a México de la corrupción y de la violencia, pero una vez más se oponen al pueblo. Es por eso que están donde están. La gente y la historia se ha encargado de colocarlos en el basurero. Y ahí, mientras sigan pues con ese discurso, van a estar, de ahí no van a salir. A lo mejor resurgen con otro nombre, con otro partido, con otra ideología, cambiando totalmente lo que piensan solamente para seguir chupando del presupuesto, pero al menos como PRI y como PAN están muertos, pero no les han avisado. Bien, mexicanos, espero que me regalen su poderoso like y que se dejen caer en la caja de los comentarios. Nos vemos más adelante con nuevo contenido.